de los milagros. Vamos a hablar, hermanos, de los milagros. Los milagros, hermanos, ¿saben qué es? Un milagro es un acto o un acontecimiento extraordinario que se atribuye a la intervención divina. Un acontecimiento extraordinario que se atribuye ¿a quién? A la intervención divina. Cuando sucede algo fuera de lo común, a eso le llamamos milagros. Cuando una persona está muy enferma, ya a punto de morir, donde los médicos dicen ya, bueno, no se puede hacer más nada, y puede suceder un milagro y esa persona se sana. Eso es un milagro. Cuando sucede algo fuera de lo común, algo extraordinario, es cuando le llamamos milagro. Un milagro sucede cuando Dios interviene en un suceso que claramente tiene que suceder o en algo que no tiene solución. Cuando Dios interviene en un suceso que claramente tiene que suceder, hermanos, un suceso mayormente caótico, a eso le llamamos milagro, porque vemos que las cosas tenían que pasar, pero intervino el Señor. Yo creo que casi todos hemos escuchado de milagros y hemos leído a través de la palabra de Dios de los milagros. La Biblia está llena de cientos de milagros y aún la misma Biblia, hermanos, es un milagro de Dios. Nosotros a través de la Biblia podemos leer cientos de milagros que se hacen a través de la palabra de Dios, que vemos que Dios hizo con sus hijos, con su pueblo, con sus discípulos, y aún la misma Biblia, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra mano, eso también es un milagro de Dios. Porque una vez, hermano, tuvo muy amenazada de que la Biblia no llegara a manos de nadie, y aún así, con el milagro, con el poder de Dios, la podemos tener y comprender en nuestras manos. Cuando vemos a través de la palabra de Dios un acto extraordinario, vemos que Dios está trabajando. Cuando hablamos de milagros, hermanos, ¿cuáles le llegan a la mente y por qué? Una pregunta que le hago a los que estamos aquí. Cuando hablamos de milagros, ¿cuál milagro le llega a la mente y por qué? ¿Cuáles de los milagros que hemos leído es su favorito? Hermano Juan Carlos. Hay muchos, hermanos, dependiendo si nos referimos a los milagros que hizo Jesús. Cualquier milagro, no importa si fue lo que hizo Jesús. El agua en vino, de hecho creo que fue uno de los primeros milagros. No. ¿Cuál le llega a usted a la mente primero y por qué le llega ese a la mente? Algo, porque de todo ello tenemos como algo que siempre nos llega a la mente, como más rápido. Los panes y los peces que el Señor multiplicó. Allí vemos que había una multitud allí bastante grande, muchísimos, y tenían hambre y había poca comida. Muy poca. Muy poca. Y vemos que el Señor obró milagrosamente y cada vez que sacaban de esa canasta era que iban como creciendo, y gloria a Dios por eso, es un milagro extraordinario. Amén, es un milagro, hermano, extraordinario. Y quedó todavía, de pocos, 5 panes, ¿cómo era? Y 3 peces, o algo parecido. 2 panes o 2 peces, etc. 2 panes. Eran 5 por todo. Pero para la multitud de hermanas que había, yo creo que ni siquiera para uno de esos comelones daba. Pero el Señor, a través de la oración, hermanos, multiplicó esos panes y esos peces. Y vemos como miles de personas o cientos de personas se beneficiaron de ese milagro. Algo, hermanos, que no cabe en nuestra mente, cómo se multiplicó la comida ya hecha. No estamos hablando de peces vivos, sino de peces ya cocinados. Se multiplicaron. A mí, siempre que hablamos de milagros, me llama la atención mucho el que podemos leer en Mateo 14:22, donde Jesús anda sobre el agua. En una ocasión Jesucristo
está predicando, manda a sus discípulos que vayan adelante en la barca, que vayan caminando en lo que él despide a las personas para que se vayan a su casa. Y ya como en eso de la medianoche, los discípulos están en el mar y ven ese que se acerca caminando sobre el agua. Y sus discípulos lo primero que piensan es un fantasma. Algún muerto nos ha aparecido. Pero al él acercarse, los tranquiliza, ven que es él, que es el maestro. Y Pedro, hermanos, muy atento siempre, le pide al Señor que si es Jesucristo, le dice, si eres tú, Señor, permíteme que yo vaya a ti, que yo camine sobre el agua. Y Jesucristo le dice, ven, ven. Y Pedro va caminando sobre el agua. Pero en un momento, hermanos, no sé si miró Pedro el agua o qué le pasó, pero comenzó a dudar. No sé cuál fue la duda, pero comenzó a dudar. Y al momento de comenzar a dudar, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. El Señor le reclama, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es extraordinario, hermanos, saber que nuestro Señor Jesucristo puede, hermanos, caminar sobre el agua. No hemos visto, hermanos, nada parecido, ni creo que lo veamos. Caminar sobre el agua y hacer que otra persona también camine sobre el agua. Es uno de los milagros más extraordinarios que yo he visto en la Biblia. También, hermanos, cuando Jesucristo reprende al mar y el mar se tranquiliza. Al mar y al viento lo reprende y se tranquiliza. Ese es otro milagro, hermanos, porque realmente uno no entiende cómo sucedió, ni va a entender, solamente confiando y con la fe en Jesucristo de que Dios lo puede todo. Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todos. ¿Alguien levantó la mano? Yo quería decir también cuando él le dice a Lázaro que salga. A Lázaro, hermanos, ya estaba muerto hacía 3 o 4 días, no sé, no recuerdo ahora mismo el tiempo, 3 o 4 días ya, 4 días ya muerto. Y ya, hermanos, un cadáver ya con 24 horas, ya uno tiene que estar buscando dónde meterlo. Hermanos, si le dice a Lázaro, ven, como si fuera que él supiera que estaba ahí parado, esperando. Y viene Lázaro, sale, hermanos, sale del sepulcro. Otro milagro extraordinario. Estaba muerto de hacía minutos. Le podemos decir, no, lo que pasa es que estaba vivo y le paró el corazón y pensamos que se murió. No. Hacía ya 4 días que estaba enterrado. Ese es otro milagro extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Casi todos, hermanos, casi todos, para no generalizar, soñamos con que Dios realice por lo menos un milagro en nuestra vida. ¿Sí o no? Levanten la mano los que por lo menos han deseado eso. Casi, pues digo casi todo, hermano. No sé si alguien no lo ha deseado, pero casi todos nosotros deseamos que el Señor realice un milagro en nuestra vida. Pero pocos, hermanos, han o están dispuestos a pagar la cuota inicial antes de que se realice un milagro. Pocos, hermanos, pocos estamos dispuestos a pagar esa cuota. ¿Lo creen así, hermanos? ¿Han pensado en esta parte de que hay una cuota, hermanos, a pagar por un milagro? ¿No lo han meditado esa parte? Pues sí, hermanos. Todos, hermanos, tenemos que pagar una cuota. Pues todos los milagros hechos por Dios tienen un propósito. Ninguno de los propósitos que hemos visto a través de los milagros que vemos a través de la Biblia se hicieron para hacerse. Cada uno tenía un propósito. Solo que tenemos que analizarlo. Cada uno de esos milagros extraordinarios
tenían un propósito. Cuando estemos dispuestos a pagar la cuota, estaremos listos para recibir el mensaje y entender el propósito del milagro. Cuando nosotros estemos dispuestos, hermanos, estemos atentos a pagar esa cuota, vamos a entender el propósito, vamos a recibir el milagro y vamos a entender, hermanos, qué el Señor quiere o qué quiso hacer o hacerlo entender a través de ese milagro. Uno de los puntos poco analizados antes de un milagro es que hay un proceso poco deseado. Antes de un milagro, hermanos, hay siempre un proceso poco deseado. Han analizado eso a través de los milagros, que siempre hay un proceso duro, hermanos. Antes de cualquier milagro hay un proceso bastante difícil. Si lo leemos a través de la Biblia nos daremos cuenta de eso. Y es importante, hermanos, reconocerlo. Como dije anteriormente, todos queremos un milagro en nuestra vida. Todos queremos que el Señor obre, que el Señor muestre su misericordia a nosotros. Pero siempre, hermanos, antes de un milagro hay un proceso muy doloroso. Y es a lo que le huimos. Y es en medio de ese proceso, por lo cual, hermanos, a veces no recibimos el milagro. Porque no actuamos según la voluntad de Dios. Porque no sabemos la cuota a pagar para ese milagro. No sabemos cómo comportarnos en medio del proceso. Así que a veces el milagro de Dios no llega a nuestra vida. Si leemos Lucas, su capítulo 8, mi hermano Juan, Lucas capítulo 8, verso del 43 al 48. Lucas 8. Verso del 43 al 48. ¿No lo tiene? Puede leerlo. Está bien. Es la historia, hermanos, de la mujer con flujo de sangre. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprimes y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Amén. Palabra de nosotros. Amén. Hermanos, hemos pensado, lo lindo del milagro está, siempre hablamos de eso, que la mujer fue sanada, pero se han puesto a pensar que llevaba 12 años, hermanos, con una enfermedad, un proceso, hermanos, doloroso. 12 años con una enfermedad de flujo de sangre, donde durante esos 12 años, hermanos, esta mujer era desechada, ya que para los judíos, hermanos, esto era símbolo de pecado, símbolo de una persona que no estaba conforme a la voluntad de Dios y que debía ser rechazada. Esta mujer durante 12 años, hermanos, padeció esta enfermedad, estuvo padeciendo año tras año, y dice aquí que había gastado todo lo que tenía lo había gastado en los médicos. ¿Se han imaginado, hermano, lo triste, lo fuerte que es que uno
vaya a los médicos y los médicos no encuentren la solución a nuestros problemas. Que vayamos a uno, que vamos al otro, que vamos brincando durante 12 años y los médicos no encuentran solución a un problema que usted está viendo, hermanos, que le está afectando, no solamente física, sino moralmente. Esta mujer había padecido 12 años antes de recibir este milagro. También vemos esto mismo en Marcos, en su capítulo 10, versos 46 al 52, con Bartimeo. ¿Recuerdan, hermanos, a Bartimeo? El ciego. ¿Lo recuerdan? Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Hermano Juan Carlos. 10, 46 al 52. Sí. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud sentados junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Hasta el 49. 52. Al 52. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria. Amén. Bartimeos, hermanos, otro personaje de la historia que nosotros podemos recordar. Este hombre era ciego. Este hombre no producía. Este hombre, hermanos, estaba haciendo que mendigando en las calles polvorientas de Jerusalén. Este era un mendigo por su situación, hermanos, de enfermedad. Y este hombre, hermanos, pudo ver el milagro de Cristo Jesús. Pero, hermanos, había pasado por una situación muy, pero muy dolorosa. También vemos en Marcos, en su capítulo 7, versos 24 al 30, la historia de la mujer sirofenicia y su hija. Marcos, capítulo 7, versos del 24 al 30. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Esta mujer, hermano, no estaba enferma. La que estaba enferma era su hija. Aquí, hermanos, hay una gran cantidad de madres. La mayoría son mujeres. Y la mayoría, hermanos, tienen hijos. Toda madre sabe lo doloroso que es ver a un hijo enfermo a punto de fallecer.
Pero también pueden imaginarse, también ver a sus hijos atrapados o arropados por un demonio. Y esta mujer, hermanos, estaba desesperada al ver a su hija, hermanos, que estaba siendo atrapada por un demonio y no ver solución, ni ver cómo salir de ellos. Esto era, hermanos, una situación dolorosa, mayormente para esta mujer. Y como dije anteriormente, hermanos, lo poco que analizamos cuando decimos que queremos milagros es que antes de los milagros siempre hay un proceso muy doloroso. No es que no deseemos el milagro, es que reconozcamos esa parte, ese proceso antes del milagro. ¿Cuál es el actuar de la persona durante ese proceso? Y estos tres personajes, hermanos, actuaron conforme a la voluntad de Dios. Amén. Estaban pasando por una situación difícil. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron a la fuente de salvación. Gloria a Dios. La mujer sirofenicia, la mujer con flujo de sangre, hermanos, dijo o decía dentro de sí: si solamente tocara el borde de su manto, si solamente el manto yo lo tocara, yo sé que me voy a sanar. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué tuvo ella? Mucha fe. Mucha, hermanos. Esta no fue a decirle sáname. Ella no fue a decirle sáname. Ella no fue a decirle tócame. Ella decía: si yo le toco el manto, voy a ser sanada. Gloria a Dios. Hermanos, la fe era grande. Tenía ella tanta fe en Jesucristo que sabía que aún su ropa desprendía poder. Ella estaba segura que su ropa, hermano, desprendía poder. Esta mujer tuvo una fe bastante grande. Durante ese proceso, durante 12 años, hermano, yendo a médico, pagando, confiando en ellos. Entonces, cuando llega Jesucristo, hermano, confía en que tocando su manto nada más, tocando su vestido nada más, iba a ser sana. Y esa es, hermanos, una de las cuotas que debemos pagar nosotros. Tener fe en medio de ese proceso para poder recibir un milagro. Esta mujer, hermanos, tenía una fe enorme, grande, grande, hermanos. Otra, hermanos, aparte de la fe, que debemos pagar nosotros, hermanos. Digo pagar, hermanos, es una interpretación mía, pero debemos tener, la encontramos en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16, verso del 16 al 40. Vamos a ver si lo podemos leer. Si alguien lo tiene, hermanos. Hechos, capítulo 16, verso del 16 en adelante. Puede leer, hermanos. Bien, dice así. Léelo del 22, hermano, escúcheme. Capítulo 16, del 22 al 31, que es bastante largo, al 40. Amén. Dice: y se volcó el pueblo contra ellos los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijaban con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Cuando fue, hasta el 40, hermano, ¿verdad? 40, sí. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Palabra de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a analizar este suceso, hermanos. Pablo y Silas, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Que primero lo agarraron y ¿qué le hicieron? Lo azotaron. Lo azotaron, hermanos. Lo toman preso y solamente hablar y hacer la voluntad de Dios. Y lo azotan. Los magistrados deciden azotarlo. El pueblo quiere destruirlo y lo azotan. Y después de azotarlo, los magistrados mandan al carcelero que lo guarde en lo más profundo de la cárcel. Y el alguacil, después de azotarlo, agarra, hermanos, y lo mete en lo más profundo. Y les pone cadenas en los pies junto al cepo. ¿Y qué estaban haciendo ellos, hermanos, después de ser azotados? Saben que los azotes duelen, no sé. Y estar metido en la cárcel injustamente, hermano, no es para uno estar pensando cosas buenas. Pero esta gente, ¿qué hacía? Cantaban y oraban. En medio de situaciones difíciles, estos hermanos estaban cantando y orando. Cuánta fortaleza espiritual tenían Pablo y Silas. Hermanos, cantando y orando en medio de la cárcel. Y la cárcel de antes, no la de ahora, hermanos. Porque si la de ahora es mala, la de antes era mucho peor. Después de ser azotado, tener golpes, su cuerpo lastimado, aún estaban ellos cantando y orando al Señor. Y una de las cuotas, hermanos, que debemos estar conscientes, que debemos pagar antes de un milagro, es estar siempre agradecidos de nuestro Dios, no importando la situación. Eso es bastante difícil para nosotros, para nuestro cuerpo, pero debemos recordarlo. No importa la situación, debemos estar gozosos y agradecidos de nuestro Dios. Amén. Cuando ellos estaban cantando y orando, hermanos, de repente se abrieron las cárceles, hermanos. Pero vemos el milagro de abrirse la cárcel. Pero vemos antes del milagro, hermanos, a estos dos hombres gozosos, agradecidos de Dios, agradecidos de ser tomados dignos, hermanos, de azote por la voluntad del Señor. Otros hermanos que también es digno de recordar
es a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, en su capítulo 3, versos 16 al 30, que dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en el horno, dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros a los consejeros: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y lo libró del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre ellos y su cuerpo, y ni aun cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Vuelvo y repito: entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto decretó que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otra historia, hermanos, que a pesar de que hemos leído mucho, hermanos, otra historia maravillosa de la fe, de la convicción y de la fidelidad de estos hombres. Gloria a Dios. Hermanos, el mismo rey, frente al rey
se negaron a servirle al rey y a sus dioses. Adorar al rey se negaron totalmente. Y el rey, hermanos, en aquel tiempo era más que un presidente. Y se le negaron en su cara. Y el rey enfurecido, hermanos, ya saben lo que hizo. Mandó a que ese horno se calentase 7 veces más y que hombres fuertes lo tiraran. Pero la convicción de ellos, hermanos, es que le dijeron, no lo vamos a hacer, porque sabemos que Dios nos puede librar de ese horno. Y si no lo libra, no nos importa. Fidelidad total a Dios. Amén. A ellos, hermanos, no les importaba. Eran fieles a Dios, hermanos, en cualquier momento. No les importó su propia vida. Y estas son, hermanos, parte de la cuota que nosotros debemos pagar antes de recibir un